Del debate por cuestiones de agenda y ya vamos a empezar con una de las entrevistas que teníamos prevista para hoy. Recibimos al jefe de campaña de Yamandu Orsi, senador electo Alejandro Sánchez. Bienvenido, ¿qué tal? Bueno, buenos días. Bienvenido. Muchas gracias Estar con ustedes acá. muchas gracias por venir. Evaluación general, ¿qué te dejó el debate? Bueno, yo creo que fue un debate positivo, ¿no? De alguna manera me parece que Yamandu logró utilizar el tiempo del debate para hablarle a los uruguayos de sus propuestas, para hablarle a los uruguayos de las cosas que hay que cambiar, de la necesidad de crecer, de la necesidad de mejorar las condiciones de vida del Uruguay. Lamentablemente Álvaro Delgado se dedicó a hablar del Frente Amplio, ¿no? 23 veces nombró al Frente Amplio en lo que fue todo el debate. Así que me parece que se perdió la oportunidad de hablarle a la gente y creo que lo que vimos es un Yamandu con liderazgo suficiente, con un buen diagnóstico de los problemas que tenemos y con propuestas para resolver esos problemas que tiene la gente sin tener los ojos en la nuca mirando hacia atrás. Parece que eso es la clave del debate, por lo menos lo que yo sentí, lo que vi ayer que estaba ahí en estudios. A propósito de las menciones de Álvaro Delgado del Frente Amplio, uno de los cuestionamientos o comentarios que surgieron en la previa del debate desde el entorno de Delgado es que se quería un debate en el cual se pudiera intercambiar más. Y eso se notó en la jornada de ayer, donde hubo, de parte de los dos, pero fue muy explícito en algunos momentos de parte de Orsi, se eligió no responderle a Delgado cosas que se mencionaban sobre los gobiernos del Frente Amplio, sobre cuestiones vinculadas al programa del Frente Amplio, y se siguió para adelante con el libreto con el que se había llegado. Bueno, en primer lugar, yo creo que Orsi le respondió con propuestas, que es lo importante. Frente a la crítica de mirar hacia atrás, le respondió con propuestas, con actitud, con qué cosas había que hacer. Delgado tampoco respondió por qué le dieron un pasaporte a Marcet, tampoco respondió por qué dejaron caer Casa de Galicia, ni siquiera tuvo una mención a si van a devolver los 2 puntos de IVA que aumentaron en este gobierno. Así que a mí me parece que más allá de eso, el formato era un formato, siempre los formatos presidenciales de debate, y más en el Uruguay, cuando uno mira el mundo hay otras culturas de debate, generalmente son muy rígidos, ¿verdad? Este es un acuerdo que hicimos los dos comandos de un debate donde lo que buscó es que hubiera 2 réplicas para de alguna manera hubiera algún tipo de intercambio. Yo creo que existió intercambio. Claro, no era un programa de televisión en donde estaban en otro escenario, sino que era un debate presidencial. A mí lo que más me impactó es la cantidad de veces que Delgado nombraba al Frente Amplio, ¿no? Creo que se perdió la oportunidad de hablarle a los uruguayos de qué cambio quiere llevar adelante, ¿no? Yamandu Orsi fue claro en el sentido de que por un lado está el programa y el proyecto de las promesas incumplidas, que representa a Álvaro Delgado, y por otro lado está la necesidad de un cambio seguro que una al Uruguay, un cambio seguro que garantice mayor crecimiento, que mejore los salarios, que mejore las jubilaciones, que genere condiciones para el desarrollo del país, y eso es lo que vino a proponer, un cambio seguro. Es claro que como decía Nico, ¿no? Los 2 candidatos fueron con su propuesta y fueron a ponerla sobre la mesa. Ahora, esto que vos mencionabas sobre las cosas que no contestó Delgado, Orsi también eligió no contestar algunas cosas y que después, que sí fueron cuestionadas por los dirigentes y integrantes del Frente Amplio, como por ejemplo la mención a Astori, en el caso de si hubiera apoyado o no la reforma de la seguridad social, cuando se habló del número de personas viviendo en asentamientos, cuando se cuestionó que no se hubiera acompañado, por ejemplo, la inauguración del Centro Casaballe. Fueron todas cosas que Orsi pudo haber contestado en el momento. Lo conversaron después porque eligió seguir para adelante sin responder a esas porque no fueron preguntas, pero fueron pero porque hay manotazos de abogados que me parece que no son buenos. O sea, que Delgado haya traído a Astori, que hoy no está en el Uruguay, pero que además hay archivos donde Astori dice que la reforma de seguridad social del gobierno es desprolija. Nunca vi no hay ningún archivo de Astori diciendo que él votaría la ley que votó el gobierno, sino por el contrario. Creo que ustedes le hicieron una entrevista, me acuerdo cuando estábamos debatiendo eso, donde Astori fue bastante crítico con la forma en que presentaba el gobierno la reforma de seguridad social. Lo que sí planteó Astori, planteábamos toda la necesidad de que había que reformar la seguridad social. El problema es que le hicieron muy mal, pero pedir a traer a Astori en ese sentido me parece que no es bueno. Después, Mercedes Clara estuvo en la presentación
del centro en Casaballe, y cada 15 días hay funcionarios y trabajadores de la Intendencia de Montevideo porque trabajan allí. O sea que me parece que construir un relato de si estaban o no estaban. En todo caso, si ustedes ya recuerdan muy bien, esa presentación tuvo más tinte partidario que otra cosa, ¿no? Y fueron duramente criticados el gobierno y por la gente que estaba allí, incluso por muchos de sus colegas, porque si ustedes recuerdan aquella inauguración, parecía que era la inauguración de algo del Partido Nacional, no del gobierno nacional, ¿no? Me parece que ahí no tiene sentido. Y sobre la gente viviendo en asentamientos, lo que está claro, las cifras oficiales, ayer Álvaro Delgado manejó unas cifras que son equivocadas y le han hecho verificaciones donde claramente no son ciertas. Hoy viven 40.000 personas más en asentamientos de las que vivían antes. Quiere decir que en definitiva, efectivamente lo que ha sucedido es que durante estos 4 años se ha incrementado la población que vive en asentamientos. Por eso te pregunto por qué se opta por no responder, o sea, justamente con esos argumentos que vos pones sobre la mesa, ¿por qué se opta por no contestarlos en el momento? Porque Yamandú está preparado para ser presidente y habla con la gente de las cosas que hay que hacer, porque yo creo que también los uruguayos están un poco cansados de... Hay una cosa que el círculo rojo, quizá los periodistas y los que estamos muy involucrados en política, pretendemos como que ciertos debates se profundicen en un intercambio al extremo, cuando la gente muchas veces lo que está esperando es ¿qué propuestas tenés? ¿No? Porque de diagnósticos el Uruguay está lleno. Claro, pero ¿Para qué propuesta tenés para hacer esto? Y entonces creo que lo que hizo Yamandú fue optar frente a esas chicanas de Delgado, optar para decir, mire, yo me comprometo a esto, mis compromisos son estos. En seguridad enumeró 7 compromisos, en educación enumeró un conjunto amplio de compromisos, en el tema de desarrollo social planteó varios compromisos también, que son bien concretos, palpables, con propuestas serias y con propuestas que atienden el problema central de la gente. Recién dijiste que la clave del debate es, en definitiva, escuchar las propuestas. ¿A vos te parece que, como comentábamos recién al inicio del programa, si cada candidato, si Yamandú se hubiese grabado un tape con las propuestas, con lo que quería decir del debate y lo mandaba, ¿había alguna diferencia con lo que vimos ayer? Yo creo que sí, había mucha diferencia. Ayer no hubo un libreto, sí había una estrategia, sí había una idea de en 3 minutos, 2 minutos y 1 minuto, qué es lo que quiero decir centralmente, pero no había un texto guionado. Porque se lo de ninguno de los dos. veía, no, bueno, pero particularmente a Yamandú ya hablaremos después sobre Delgado, pero particularmente sí, a Yamandú se lo veía leyendo. No leyó nada. Bueno, me parece que sí tuvo momentos de lectura y de apoyo. Igual no es la crítica, quiero decir. Está bien. Vuelvo al punto de si lo veíamos consultando, leyendo, evitando contestar preguntas que se le hacían y tal, digo, ¿cuál es la riqueza genuina de un debate presidencial a una semana del balotaje si ese intercambio está completamente limitado? Y esto también te lo uno con algo que te preguntó Nico al principio, porque en los últimos días trascendió que en estas negociaciones para terminar de definir qué modelo de debate íbamos a tener, desde la coalición dijeron que el Frente Amplio, el comando del Frente Amplio del cual vos sos jefe, fue con una cantidad de restricciones que terminaron de alguna manera limitando la libertad de intercambio. Bueno, primero 2 cosas. Yo he visto el debate, estuve ahí, después podrá analizarse los tiempos, quién tenía la cabeza más gacha. Creo que Delgado lo vi mucho más con la cabeza gacha que a Yamandú Orsi, o sea que el relato de que Yamandú Orsi miraba y leía es un relato que creo que no se condice con lo que pasó y además están los tapes para mirarlos, ¿no? Segundo, Yamandú lo que tenía era ordenado con su letra, creo que ahora ya está subido a redes los apuntes de Yamandú, creo, que eran con su letra unas tarjetas en donde los temas importantes de los que quería referirse. Y era esa guía la que él estaba siguiendo, que me parece que es bueno, es una guía que generalmente cuando vos tenés poco tiempo tenés que tener la capacidad de decir, bueno, apunte para decir, bueno, esto no se me puede escapar no decir esto. Después, con la polémica, para bailar muchas veces se precisa 2 personas. Y cuando vas a organizar un debate se precisa 2 comandos. Y lo que hay es un acuerdo de los 2 comandos. Esta idea de establecer de que nosotros pusimos restricciones me parece que es bastante equivocada por parte de la coalición. O Delgado no confía en su gente, ¿verdad? Quizás no confía en su gente. ¿Pero el Frente Amplio llevó restricciones a la hora de negociar o no? No llevamos ninguna restricción. Nosotros lo que establecimos en la... lo que establecimos en la negociación era, necesitamos darle cierto dinamismo al debate. Entonces hagamos que la exposición sea de 3 y tenga 2 réplicas. Primero iba a tener una sola réplica de 2 minutos, luego se agregó el minuto final. Es cierto que el comando de Delgado planteaba la posibilidad de que en alguna de las réplicas
uno hiciera por 30 segundos una pregunta y el otro contestara, y lo que quedamos es, bueno, en los 2 minutos o en el minuto vos tenés la oportunidad de preguntar y el otro responderá. Después, Fue lo que no sucedió. Entonces. Bueno, yo creo que sucedió en algunos aspectos, en algunas cosas sucedió, no en todas, pero en algunas sucedió. A ver, Delgado se dedicó a hablar del PCNT y Yamandú le respondió con mucha claridad diciéndole, yo vengo acá a ser candidato a presidente de la República, no de la central sindical. ¿No? Y esa es una respuesta contundente a un relato que venía construyendo Delgado. Entonces, no hubo más restricciones que esa. Es más, ellos plantearon la posibilidad de mostrar cosas, ¿no? Y nosotros decíamos, bueno, ¿qué sentido tiene? Y acá lo voy a poner en práctica, porque esa era la discusión. ¿Ustedes les parece que aportó mucho esas hojitas que mostraba Delgado que casi no se veían? Nosotros decíamos, vas a generar algo que va a tener dificultades para verse. No, bueno, pero ellos decían, no, nosotros queremos mostrar. Bárbaro. Si quieren mostrar, muestren las gráficas que quieran. Y esa fue la conversación. Y fue un acuerdo de los dos comandos, así como fue un gran acuerdo cómo iba a funcionar el debate, los tiempos, la lógica del debate, como fue un gran acuerdo también la elección de los dos profesionales que estuvieron conduciendo el debate. O sea, me parece que en ese sentido creo que en todo caso lo que hay es la intención de construir algo por afuera, de no creer mucho en los negociadores que tenía Delgado ahí. Bien, dejemos un poco las formas, vayamos un poco a la sustancia. Quizás lo más relevante que hubo en el debate fue el anuncio de Orsi, o por lo menos relevante digo en el sentido que fue sorpresivo, de que se comprometía a no aumentar impuestos. Tenemos el momento en que lo decía, bueno, por lo menos uno de los momentos que lo decía, porque lo repitió 2 veces, vamos a ver. En esos 15 años de gobierno del Frente Amplio, el país creció como nunca se había visto en 15 años y de corrido. El crecimiento, por ejemplo, en el PBI fue de un 73,2% en los 15 años, pero un promedio de 3,7% de crecimiento anual, mientras hoy estuvimos hasta el año pasado en un 1% y este año sí subimos, pero se podría hablar que el promedio sería un 5,9%. Hicimos en su momento la reforma tributaria, simplificando y resolviendo de una buena vez el esquema tributario nacional, y aclaro, no vamos a aumentar los impuestos. Digo que es sorpresivo porque primero es una discusión que viene ya desde la elección de 2019 con el Frente Amplio eludiendo o diciendo que no se quería comprometer a algo que no sabía si iba a poder cumplir y hemos escuchado tanto a Orsi como a Odone muchas veces decir que era un compromiso que no se podía asumir más allá de la discusión sobre la carga tributaria. ¿Qué quiere decir entonces en concreto este compromiso? Bueno, lo que pasa es que Delgado ha tratado de construir un enorme cuco, ¿no? Ha sido como una campaña del miedo. Los que acompañan a Delgado también, ¿no? Pues yo le preguntaría a ustedes, ¿ustedes creen que si gana el Frente Amplio nos vamos a transformar en Venezuela? Como lo están diciendo. Pero como lo están diciendo dirigentes de la coalición, que dicen, si gana el Frente Amplio esto se transforma en Venezuela, ¿no? Pero son discusiones distintas, ¿no? Esta es mucho más concreta. Pero para mí es casi la misma, porque la cantinela es, y lo dijo Delgado en el debate, si gana el Frente Amplio te van a llenar de impuestos. Pero no es el mismo compromiso decir no nos vamos a transformar en Venezuela que decir no vamos a subir impuestos. No, porque además la base programática del Frente Amplio no estrategia. dicen vamos a ir hacia Venezuela, pero sí hablan de reformar el sistema tributario. Pero sin lugar a dudas, porque tenemos que construir un IVA personalizado y eso implica con la tecnología revisar cómo vos vas a trabajar, por ejemplo, en la imposición de un impuesto indirecto, que es muy duro para quienes tienen que gastar la mayoría de su ingreso en el consumo. Claro, pero ahora, dice más que eso las bases programáticas, ¿no? Habla de estudiar las formas para incrementar el aporte fiscal por concepto de viviendas y utilidades, así como los patrimonios, las transferencias patrimoniales de muy alto porte y los depósitos en el exterior. Sí, lo que dice que pague más quien tiene más y buscar en un marco donde hay un debate global sobre la renta mínima empresarial, ¿verdad? Porque hoy hay un debate global también en ese sentido y por tanto vos tenés que discutir un conjunto de instrumentos de incentivo y cómo lo vas a hacer, porque el mundo hoy está discutiendo, de hecho ya hay empresas que están en Uruguay que la Unión Europea o la OCDE básicamente ya le está cobrando un 7,5% de impuesto por la renta mínima global empresarial. Entonces, lo que quiero decir con esto es, se ha cargado en esta campaña esta idea de va a ganar el Frente Amplio, vamos a ir a Venezuela, va a ganar Yamandú Orsi y te van a llenar de impuestos, y etcétera, etcétera. Y ese no es el camino, no ha sido el camino. Pero los quebró Delgado entonces con la prédica de la campaña electoral los hizo asumir un compromiso que ustedes entendían que era irresponsable hacer. No. Lo que nosotros decimos es con claridad, porque cuando vos tenés una campaña mentirosa del otro lado tenés que ser contundente
y tenés que explicar claramente qué es lo que estás haciendo, porque lo que está pasando del otro lado es construyendo una gran mentira. Lo dijo Delgado, dice, cuando hacen esto te la van a dar, dijo. Pero no Entonces, entiendo esa es la mentira que ha construido Delgado. Que vamos a entendernos, quienes hicieron campaña hablando que iban a eliminar el IAS y el IRPF fueron ellos. El IAS y el IRPF están ahí, ¿no? Lo bajaron en este periodo, ¿no? Bajaron a los altos salarios, al 70% que no paga esos impuestos, básicamente. Bueno, si es bajar el IAS, es bajar... Pero lo que se planteaba es eliminarlo. El compromiso de ellos era eliminarlo. De hecho, tuvieron discusiones en la coalición porque algunos decían, che, nos comprometimos a eliminar y no lo estamos haciendo. Entonces, claro, hablar de impuestos, a nadie le gusta pagar impuestos. Porque si no se llamarían contribuciones voluntarias, ¿no? Se llaman impuestos porque te los imponen, naturalmente, ¿no? Y entonces, lo que nosotros buscamos es generar claramente una posición muy clara en el sentido de no nos sigan acusando de cosas que no van a suceder. Pero hace unos días atrás, Gabriel Odone, potencial ministro de Economía, dijo que es una irresponsabilidad sostener o afirmar que los impuestos no se pueden subir. Y ayer en el debate, Orsi dijo de manera categórica, no voy a subir los impuestos. ¿A cuál le creemos? Vos le tenés que creer al que manda. Y el que manda es el presidente de la República. Gabriel Odone, que es un muy buen técnico. Pero Gabriel Odone dijo esto basado leyendo el programa del FA. Pero me dejás, yo te comparto. Gabriel Odone, que es un muy buen técnico y va a ser un gran ministro de Economía, dice algo que es razonable, ¿verdad? La política económica siempre tiene que estar sujeta a cambios y establecer máximas que después la gente la pueda llevar a decir, bueno, que cualquier modificación en el sistema impositivo genera dificultades. Lo que está claro es que nosotros, si querés te lo puedo decir técnicamente, más allá de las expresiones, no se va a aumentar la presión fiscal. Y eso quiere decir que el nivel de impuestos que existe en el Uruguay, ¿verdad? Que hoy estamos a mitad de tabla porque estamos con impuestos un poco superiores a los de América Latina, pero relativamente más bajos que los de la OCDE, no va a crecer. Esa es la forma técnica de explicarlo. Es decir, que no va a aumentar la presión fiscal. Pero eso no quiere decir que luego vos puedas tener, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, un IVA personalizado que cambie de alguna manera el impuesto indirecto que pagamos todos y que busque de alguna manera generar más justicia un impuesto que es ciego. Y no aumentar la presión fiscal para vos no contradice las bases programáticas del Frente Amplio. Para nada. ¿Y qué cambió? Te hago esta pregunta porque hace algunos, o sea, estaba pensado que Orsi dijera esto concretamente porque hace poco él mismo había dicho concretamente, yo no puedo decir si se van a aumentar o no los impuestos porque no sabemos lo que va a pasar, porque la vida, la coyuntura, bueno, pero se decidió previamente que Orsi dijera No, yo creo que Yamandú asumió esta posición en el sentido de después de ver de qué manera inescrupulosa la coalición que respalda a Álvaro Delgado ha construido la idea de que Yamandú Orsi es igual a un impuestazo. Y eso es falso y es demagógico. Y entonces vos tenés que buscar la forma de cortar algo que es una gran mentira que se está instalando. Que vamos a hacer Venezuela, que vamos a aumentar impuestos, que vamos a hacer un montón de... La campaña es enormemente del miedo, que a mí me preocupa por otro lado, cómo Delgado piensa gobernar, él está haciendo una campaña para tratar de ganar. Aunque ayer lo vi más en clave no de presidente, sino en clave de líder de la oposición, criticando fuertemente al Frente Amplio, ¿no? Más bien líder de la oposición. Lo vi en esa clave ayer a Delgado. Porque ¿cómo ha tratado al Frente Amplio? Las cosas que ha dicho del Frente Amplio. Es con el que tiene que acordar posteriormente si llega al gobierno, ¿no? Porque el Frente Amplio tiene mayoría en la Cámara de Senadores. Entonces, parece bastante contradictoria esta idea de Delgado, que ha hecho un spot diciendo, los Frente Amplistas dicen que yo soy de diálogo, y después lo que ha hecho es maltratar al Frente Amplio con un conjunto de adjetivos y con un conjunto de agresiones, que ayer, además, no fue la excepción, ¿no? Claro. Ahora podemos hablar de cuáles de esos aspectos te parecieron agresiones, pero solo para cerrar este punto. Perfecto, se calmó por este lado el hecho de decir, bueno, no se va a subir impuestos, se pudo haber dicho no vamos a aumentar la carga tributaria y podría haber sido más ajustado a lo que uno lee de claro, lo que pasa es que vos estás en un debate masivo, claro, pero muchas veces la gente, si vos entras en disquisiciones técnicas, termina no comprendiendo lo que estás diciendo, ¿no? ¿Cómo es compatible eso con quienes leen las bases programáticas del Frente y entienden que este gobierno, que el próximo gobierno, si es del Frente Amplio, va a avanzar en discusión sobre cómo cambiar el sistema tributario y eventualmente crear impuestos o ir hacia impuestos que graven más algunos de los aspectos que yo mencioné, ¿no? Patrimonio, transferencias patrimoniales, depósitos en el exterior, etcétera. Bueno, ese es un debate global que tiene el mundo, ¿no?
y que naturalmente eso puede llevar a algunas modificaciones. Pero te voy a poner un ejemplo claro. Pero hoy el mundo está llevar, discutiendo. implicaría crear impuestos o No va a aumentar la impuestos. presión fiscal en el Uruguay. No. Eso es claro. Segundo elemento. Fue impreciso entonces lo de más impuestos. No para fue que fuera- impreciso. Fue claro Yamandu, porque lo que se está tratando de instalar es que si gana Yamandu se va a venir un conjunto de impuestos y Sí, se va eso- a ir a Venezuela, que es una gran mentira. Es una gran mentira Bueno, que están tratando de instalar. Pero también Pero, ahí aportan a las ver, declaraciones de O'Donnell, están en línea con eso también. No es que solo desde el comando de Delgado se está diciendo eso. El ministro de Economía del FA llegó a decir, es irresponsable sostener esto, ¿cómo vamos a ignorar eso? Y claro, porque es irresponsable decir que vos no vas a modificar. Este gobierno modificó muchos impuestos, muchísimos. Algunos al alza y otros a la baja, ¿no? Te aumentó el IVA y creó un impuesto, por ejemplo, en el medio del COVID, a los salarios públicos. Creó un impuesto a los salarios públicos para financiar una parte del fondo COVID. Entonces, a eso es lo que está haciendo referencia alguien que, por supuesto, tiene la responsabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas y que habla desde un lugar técnico, ¿verdad? Técnico político, claramente, y lo establece. Ahora, después cuando a mí me hacen una campaña del miedo mentirosa y demagógica, yo tengo que buscar cortar. Segundo, Bill Gates está hablando hoy, porque este es el mundo que se viene, es que van a hacer los robots. ¿Van a pagar, van a contribuir los robots a la seguridad social o no? La inteligencia artificial que está sustituyendo puestos de trabajo. Entonces, ahí es donde nosotros nos referimos que cualquier gobierno y cualquier sociedad tiene que mirar a futuro cómo logra, sin aumentar la presión fiscal, generar equilibrios que permitan los recursos suficientes para sostener la vida en sociedad y que hoy tenés elementos bien claros de aumento de productividad asociado a los robots, donde Bill Gates está planteando la necesidad de que los robots paguen impuestos. Ujú. Ahora, Ese es el mundo que se viene. Entiendo perfectamente la discusión. Ahora, para terminar de redondear este asunto, cuando vos decís que hay que discutir los impuestos a los robots, ¿quiere decir que eventualmente se pueden bajar otros impuestos y crear un impuesto a los robots? Ojalá. Ojalá. O sea, eso que para vos no sería Yo ahí estoy contradictorio con con Bill este Gates. compromiso. Yo ahí estoy con Bill Gates, que dice, Pero si los robots están el compromiso de ayer podría implicar eso, ¿Y por o qué? no lo descarta por lo menos. Y sí, porque el mundo que se viene es un mundo bien complejo. El mundo que se viene, que está aumentando la renta mínima global a las empresas transnacionales que facturan determinada cantidad. Bueno, uno tiene que analizar esas cosas cómo la va a hacer. Entonces, las cosas no son estáticas. Lo que tiene que quedar claro a la gente es que en un gobierno de Yamandú, el objetivo y la prioridad de la política económica es aumentar los salarios sumergidos, es aumentar las jubilaciones mínimas, es mejorar el ingreso de los hogares, como lo planteó Yamandú, no es solo un problema de salario, también es del almacenero, la peluquera, que son cuentapropistas y que muchas veces se olvidan en las discusiones del Consejo de Salario, donde ahí hay un conjunto enorme de compatriotas que viven de su trabajo, pero que formalmente son empresarios y muchas veces no se considera esto. Ahí tiene que estar el foco de la política económica, mejorando las condiciones de vida, mejorando el acceso de la gente a mayores ingresos para tener mayor prosperidad. Ese es el objetivo y no un aumento impositivo ni una carga impositiva. Es más, ayer además propuso Yamandú la necesidad de bajarle los costos a las pymes, que son claves porque son las que generan 7 de cada 10 puestos de trabajo en el Uruguay y muchas veces los costos son muy altos para las pymes, tanto en energía como en los gastos burocráticos que tiene el Estado y por tanto plantearse un Estado eficiente implica mejorar las condiciones de acceso a un conjunto de herramientas para estas pequeñas y medianas empresas. Orsi ayer también se comprometió a que todos los que quieran jubilarse con 60 años lo van a poder hacer. ¿Es factible de cumplir esta promesa? ¿Todos los que quieran jubilarse con 60 lo van a poder hacer? Lo es. Nosotros creemos que hay una cosa bien clara. Hay un conjunto de uruguayos que no pueden porque tienen la espalda rota, porque están complicados, porque tienen un trabajo exigente, permanecer hasta los 65 años. Entonces, para nosotros el esquema es al revés, es generar las condiciones para quienes necesiten jubilarse a los 60 años lo puedan hacer, pero obviamente lo que nosotros necesitamos, lo que necesita el país, la sociedad, es promover y generar incentivos para que posterguemos nuestra jubilación. El gobierno lo que ha hecho ha transformado de manera obligatoria, en definitiva, es decir, te obliga a ir hasta los 65. Nosotros decimos que el camino es otro, el camino es con incentivos y con propuestas que permitan sostenerse más en el tiempo. ¿Por qué? Lo hemos dicho muchas veces. A los 60 años te quedas sin trabajo, a los 61 años te quedas sin trabajo, ¿quién te toma? Entonces, nos parece que esa eventualidad es un riesgo demasiado grande para muchos uruguayos y por tanto la forma de analizar esto es al revés. Es decir, bueno, aquellos que necesitan jubilarse a los 60 años que lo puedan hacer, pero nosotros tenemos que generar un esquema de incentivos de la seguridad social que permita que la gente se protege. Por este pongo un ejemplo, la caja bancaria, que decidió ir hasta los 65 años para autofinanciarse. Eso está muy bien, porque seguramente el trabajo
que lleva adelante un bancario es muy distinto al que lleva adelante, por ejemplo, alguien de la industria frigorífica. Entonces nos parece que ahí es donde tenemos que abrir esas posibilidades, que es cierto que la ley que aprobó el gobierno tiene excepciones a los 65 años, pero tenés que cumplir unos requisitos que hace casi imposible que los trabajadores puedan cumplir con esos requisitos. Ahora, sobre ese punto, entiendo que el esquema, a diferencia, por ejemplo, de lo que establecía el plebiscito de la Seguridad Social, que era, en definitiva, a 30 años de trabajo y 60 cumplidos, ir al 45% de tasa de reemplazo, como estaba originalmente antes del cambio de la ley de este gobierno, ahora hablaríamos de tasas de reemplazos menores, ¿o también implica ese mismo compromiso? No, ahí me parece que hay que ir al diálogo social y ver cómo construimos un conjunto de incentivos. ¿Cuáles son los incentivos? Pero los incentivos son para adelante. Me refiero a cuál sería el piso mínimo de tasa de reemplazo que vos le darías a una persona que se jubile a los 60 años. Bueno, y la tasa de reemplazo también implica cuánto tiene de años trabajados, etcétera, etcétera. Yo en realidad no tengo un análisis en profundidad. Ahora, nosotros queremos convocar un diálogo social para construir, junto con la academia, junto con los trabajadores y los empresarios, una mejor propuesta a la ley que presentó el gobierno. Pero no hay un compromiso de que sea el 45, que es lo que hoy se obtendría con la ley de gobierno. El compromiso es que quienes necesiten jubilarse a los 60 lo puedan hacer. No se les está asegurando un piso de jubilación. No, estás yendo a un detalle de lo que pasa, Nico, que bueno, pero es clave para saber para la No. sustentabilidad. Esa fue la discusión entre Saldain y la calle Pou, digamos, ¿no? Sobre si era viable o no mantener la ley a los 60. Uno se imagina, si le doy, estoy diciendo un disparate, 20% de tasa de reemplazo, seguramente es sostenible. Ah, bueno, Si pero le eso doy no va a ser el 45, camino. Saldain decía que no. Ahí no va a ser el camino, ese no es el camino. El camino no es perjudicar a los jubilados, el camino es buscar la forma para que aquellos que necesitan jubilarse a los 60 lo puedan hacer en las mejores condiciones. Me gustaría cambiar, voy a otro tema, educación, que fue otro de los ejes. Ahí Orsi en algún momento plantea que su objetivo no es hacer grandes transformaciones educativas. Ahí la duda que se me genera es, el Frente Amplio fue sumamente crítico con la transformación educativa que llevó adelante este gobierno. Entonces, la duda que se me genera ante esta afirmación de Orsi es, concretamente, cuáles van a ser los cambios en educación, teniendo en cuenta que esto que planteó el gobierno, el Frente no lo lleva. Bien. O sea, no se necesitan grandes cambios en la educación. No, se necesitan muchos cambios. Por sí lo que dijo ayer, que está cansado, y la gente me imagino que también está cansada, de que los debates sean sobre el ADN de la educación, La los Varela reclamación del de siglo Varela, XXI, las grandes reformas que son consignas maravillosas. Y te voy a ir a lo concreto, a lo concreto. Yo tengo 2 hijas que están en el liceo, van a un liceo público. Mi hija, la más chica, empezó primero de liceo. No, le tengo que decir séptimo. Va al mismo liceo, tiene los mismos problemas, tiene los mismos docentes, tiene la misma cosa, pero es séptimo, ¿verdad? Entonces, a veces le ponemos unas enormes consignas y no resolvemos los problemas reales, que ha aumentado el ausentismo y que tenemos que trabajar en eso. Y lo que dice Yamandú es, vamos a un pacto de las cosas que se deben hacer, que son claras. Extensión del tiempo pedagógico. La necesidad de la extensión del tiempo pedagógico creo que es clave. Universalización de 3 años. Y además es clave la extensión del tiempo pedagógico, que generalmente se piensa, esto es para los barrios más pobres. No, la clase media necesita la extensión del tiempo pedagógico. Porque hoy los arreglos familiares te llevan a que si vos mandás a trabajadores profesionales, ¿qué van a mandar a la escuela los gurises? 4 horas. ¿Qué arreglo familiar sostiene hoy 4 horas? Lo que termina pasando es que mucha gente hace un esfuerzo gigantesco, porque la educación pública no le ofrece tiempo extendido, de llevar a sus hijos a un colegio privado, ¿verdad? Y tiene que hacer un esfuerzo enorme esa familia para llevarlo a un colegio privado, pero que lo que está logrando es el tiempo extendido. Entonces, evidentemente... El cuidado, entre otras cosas. El cuidado y el cuidado. Las mujeres... No necesariamente la educación. Claro, no, por eso, las mujeres muchas veces postergan su carrera profesional y sus estudios y sus carreras laborales por los hijos. Y eso también lo planteó Yamandú, la necesidad de trabajar fuertemente para liberar a esas mujeres que puedan ejercer libremente si quieren seguir estudiando, trabajando, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros decimos, vamos a las cosas concretas. Todos recordamos el primer día de clase. El primer día de clase, para lo que somos cuando fuimos niños, es la ilusión de comenzar un ciclo escolar, el olor a los útiles nuevos. Hay miles de niños que no tienen ese recuerdo, porque sus padres no le pueden proporcionar los útiles escolares nuevos para comenzar las clases. Nosotros proponemos un bono para que todos los gurises que arranquen las clases en marzo tengan ese derecho de igualdad, que como dijo Yamandú ayer, no resuelve todo, pero vaya que es un piso importante. Pero además porque para los padres
febrero siempre es un mes bastante complicado porque uno ya empieza a pensar cómo va a ser para el sobrecosto que tiene los útiles escolares. Yo creo que ese bono va a ayudar muchísimo. Segundo, la permanencia, que es el objetivo que tenemos que lograr, es haciendo lo que estamos planteando, quintuplicando la cantidad de gurises de secundaria en becas, mejorando las becas y quintuplicando la cantidad de gurises, llegando a 70.000 gurises becados. Con las becas Gutiá, que ayer Delgado decía que está... Otra cosa que yo vi que muchas veces dijo Delgado, estoy de acuerdo con Orsi, ¿no? Creo que no, esa no la conté cuántas veces dijo Frente Amplio, pero estoy de acuerdo con Orsi, dijo muchas, porque ahí se notaba un Orsi proponiendo, ¿no? Y Delgado diciendo, bueno, con esto estoy de acuerdo. Incluso Delgado dijo ayer que las becas Gutiá las creó este gobierno, y eso no es así. Este gobierno le puso nombre Gutiá, ya existían becas. También es cierto que este gobierno aumentó un poquito las becas, el monto de las becas. Nosotros estamos planteando duplicarlas y quintuplicar la cantidad de gurises que tienen becas. Creo que esos son acuerdos mínimos a los cuales podemos alcanzar todos, ¿no? Y quienes han sido más críticos con la reforma o con la propuesta del gobierno, no ha sido el Frente Amplio, han sido las ATD, que han sido durísimas con respecto a la improvisación que implicó la transformación educativa. Claro, pero el que lleva adelante los cambios o por lo menos los ponen sobre la mesa son los gobiernos. O sea, sí, claro. Las ATD se opusieron, pero la oposición, o sea, el que quiere ahora ser gobierno también. No, está bien, nosotros fuimos críticos por la improvisación, porque se le cambiaron de nombre un montón de cosas, pero en realidad, en la vida real, la familia sabe, porque llevan a los gurises a la escuela, porque llevan a los gurises al liceo, saben que no cambió. O sea, saben que los problemas se agravaron. Los que tenemos chiquilines que están en edad escolar, y yo lo digo desde ya no como senador, como padre de 2 hijas que van a la educación pública, los problemas se agravaron. Los grupos multidisciplinarios de los liceos no existen, no están. Robert Silva llevó adelante, planteó un conjunto de instrumentos, algunos yo los comparto, otros no tanto. Ahora, lo cierto es que en la rendición de cuenta Arbeleche no le dio los recursos, entonces es imposible llevar adelante una transformación educativa sin el acuerdo de la comunidad educativa, acuerdo que no quiere decir ni asamblea, ni cogobierno, ni nada por el estilo, acuerdo, y sin recursos para que esas cosas funcionen. Entonces, si vos tenés niveles de violencia altísimos hoy en la sociedad que también se expresan dentro de los centros educativos, ¿verdad? Y no tenés la posibilidad de contratar psicólogos, trabajadores sociales, es muy difícil. Entonces, lo que nosotros creemos es que hay que ir a cosas que sean concretas, que sean reales y palpables y que permitan un gran pacto educativo para dejar de esta discusión donde cada vez que hablamos de educación hablamos de ladrillos y de salarios. ¿Y qué quiere decir que el Congreso Nacional de Educación tenga efectos vinculantes? Políticamente vinculantes, porque hay una de las cosas que criticó Delgado en este punto, pero también en otros, habló de un estado de asambleas permanentes que decía, bueno, el presidente tiene que llegar para gobernar y tomar decisiones, y acá hay un montón de aspectos donde se queda liberado a un diálogo o a un congreso posterior donde se ve qué decisiones se van a tomar. A escuchar a la sociedad. Que lo que nosotros planteamos es que haya un Congreso de la Educación, donde estén los padres, donde estén los alumnos y estén los docentes. ¿Para qué? Para discutir cómo tenemos una educación del siglo XXI. Ahora, después lo que tienen que ejecutar es la ANEP y es el Ministerio de Educación y Cultura. Que eso le quede claro a todo el mundo. Una cosa es escuchar propuestas. Cada vez que le ha ido bien a la sociedad es cuando han habido niveles de conversación muy altos. Cuando vos conversás, cuando vos discutís, podés tener buenas ideas, construir buenas ideas y construir los consensos que te permiten avanzar. Ahora, hay decisiones claras, el Poder Ejecutivo tiene que llevar adelante las decisiones que la ciudadanía lo mandató para eso, y eso es lo que hay que hacer. Ahora, hay que escuchar. La forma de escuchar es buenísima. Mirá, en relaciones laborales pasa lo mismo. Llamando ayer no lo dijo, pero hay un gran ejemplo. Canelones es un gran ejemplo que escuchó a los empresarios, escuchó a los trabajadores y generó un cambio radical en el departamento, radicando inversiones, generando, por ejemplo, una política muy fuerte con 12 polideportivos, donde está lleno de gurises, lleno de viejos, lleno de gente haciendo cosas, deporte. Iluminó todas las canchas de fútbol y ayer se planteó también la necesidad de iluminar todas las canchas de fútbol, porque esa es la forma que tenemos de que los gurises hagan deporte, estén vinculados a un cuadro, se sientan representantes del cuadro y no de la barra de la esquina o de otras cosas peores que la calle le ofrece. Orsi hizo mucho hincapié, no lo había escuchado con fuerza antes, capaz que lo viene diciendo, en esto del cambio seguro, ¿no? Y vos mismo decías, hablar de los impuestos tenía que ver también con esa prédica de Delgado sobre las cosas que podrían ocurrir en caso de que llegue el Frente Amplio al gobierno. El debate tuvo, entre otras focos, tratar de
desarmar esa idea que se está viniendo, o que está promoviendo la candidatura de Álvaro Delgado, de que ellos son las certezas y que el Frente Amplio es incertidumbre? Yo creo que el Frente Amplio es la certeza y Yamandú más, ¿no? Porque el Frente Amplio gobernó 15 años en este país, hizo cosas muy buenas que fortalecieron el país y cometió muchos errores también. Y nosotros aprendimos. Y desde mi punto de vista, Yamandú Orsi es parte de la autocrítica. Porque Yamandú Orsi es parte de que los errores que cometió el Frente Amplio en los 15 años de gobierno no se van a volver a cometer. Esa es la garantía que da Yamandú Orsi. Esa es la garantía que la gente siente que Orsi da. Porque da certezas, porque es alguien llano, es alguien honesto, pero además de ser alguien llano, honesto, es transparente. Y eso es clave para darle la confianza. No, yo creo que Delgado, en realidad, cuando Delgado dice que vamos a un conjunto de propuestas demagógicas, es difícil creerle a alguien que viene del gobierno y parece que no está en el gobierno, ¿no? Porque parece que Delgado no está en el gobierno, no es gobierno. Ayer veíamos a alguien que criticaba el Frente Amplio como si el Frente Amplio estuviera en el gobierno. La retórica de Delgado era, criticaba lo que se recibió del Frente Amplio, decía cómo se había avanzado con las lecturas digamos, cada uno hace la lectura de la realidad de los indicadores como las interpreta, pero básicamente se movió en esos dos, y hizo algunas propuestas, pero él Pocas propuestas. Pero él destacaba las muy cosas pocas, que hizo ¿no? su gobierno, no, está bien. No se desmarcaba el gobierno. No, está bien, pero ayer no le comentó a la gente por qué se comprometieron a aumentar los combustibles y se aumentaron igual. Ayer no le dio una explicación a la gente. Ayer no le dio una explicación a la gente. Habló del cambio que se había hecho con el precio de paridad de importación y claro. la lectura que se hace de este gobierno de que eso evitó sobrecostos. Está bien. ¿Y bajaron los combustibles? Porque esa es la pregunta. Después haceme toda la explicación de gráfica que vos quieras y todo el otro. ¿Bajaron los combustibles como se comprometieron? No. ¿Se comprometieron a bajar los combustibles? No están. ¿Se comprometieron a 50.000 viviendas? No están. O sea, crecieron por debajo del precio de paridad de importación, ¿no? Hay que ver hay un tema de interpretación. No, hay un tema real. ¿A vos te bajó el combustible o no te bajó el combustible? Hubo un gobierno que dijo, si yo gano, bajo los combustibles. Pero va atado no es un precio que se digite en el surtidor, va atado a cómo viene el precio a nivel internacional, y ahí hubo un momento... Entonces, el que hizo eso, casi llorando, haciendo una promesa en un acto público, ya sabía que no lo iba a cumplir. Y entonces nosotros por eso decimos, y lo dice Yamandú, no se trata de hacer promesas, se trata de hacer compromisos de cómo vamos a encarar esto. Y yo creo que Yamandú representa ese cambio seguro. Un cambio que permita que el Uruguay crezca más y reparta mejor. ¿Podemos salir del tema? ¿Tienen preguntas de debate? No, podemos salir del tema. En realidad yo tenía alguna cosa, pero sobre todo me perdí ahora un poco, pero sobre todo por el tema, ahí está, de vivienda. Cuando se habla el número de asentamientos, este número tan 218.000 personas viviendo en asentamientos, lo que me ha llamado la atención, porque después vi algunos chequeados que hicieron colegas del Observador y colegas de La Diaria, en el que se dice que esa cifra en realidad sale de un relevamiento que hizo Techo hace mucho tiempo, pero que los números oficiales son menores. A mí la duda que se me genera en esto es cuando hay algo en el que la información existe y está, ¿por qué se deja pasar y no se contesta esa afirmación sobre las decisiones? O sea, ahora después del debate se están contestando un montón de cosas que se pudieron haber contestado en el debate si efectivamente no eran reales. También hay que estar en la adrenalina del debate, Paula, ¿no? Y uno se detiene en algunas cosas y en otro no, y después en algunas cifras, evidentemente uno después busca información rápidamente. Yo creo que sería muy bueno para el Uruguay que se publique los datos del último censo, porque lo que están faltando son los datos del último censo, ¿no? O sea, es una discusión que no se puede saldar con un dato oficial en este momento, ni para un lado ni para el otro. Porque no se publicaron todavía, lamentablemente, ¿no? Los datos del último censo. Ahí creo que parece que va a terminar este periodo de gobierno y lamentablemente el INE no ha logrado de alguna manera poder publicar estos datos. Pero por parte del Frente Amplio se decía que no es cierto. No, es que no es cierto, eso es verdad. Porque además hoy hay 40.000 personas más viviendo en asentamiento que los datos oficiales que existen. Pero me parece que lo más reciente que tenemos es el censo. Tenemos otros datos que son estudios del propio Ministerio de Vivienda de este gobierno, ¿no? Incluso hay un pedido de informes que nosotros le cursamos en su momento, y esos son los datos más relevantes que hay, no los de las estimaciones de una organización social que es un techo, que es de donde saca los datos Delgado, que es una estimación, ¿verdad?, que hace una organización que trabaja mucho. Falta de estudios sociales sobre el tema durante muchos años también, ¿no? Bueno, no hubo, no, muchos años no. El último censo del año 2012
Claro. 2011-2012 fue el último censo. Ah, pero el techo vino de 2018. Bueno, digamos. está bien, pero le pasa que vos haces censo cada 10 años. ¿No? O sea, el censo es justamente la estadística más importante. Después uno puede tener estimaciones determinadas. El último dato oficial que tenemos es un pedido de informes que se le hizo al Ministerio de Vivienda, donde el Ministerio de Vivienda envió el relevamiento que tenía, que no es el dato de Delgado. Que está claro que no es el dato de Delgado. Pero de todas maneras, me parece que la discusión no puede ser el dato. La discusión tiene que ser es cómo trabajamos para que esa realidad cambie. Y es eso lo importante. Porque si yo me puedo pelear y decir, ay, le gané a Delgado con el dato. No, yo quiero que evalúen el gobierno de Yamandu Orsi si nosotros logramos resolver los problemas de las urgencias de la vivienda y de los asentamientos irregulares, dándole condiciones de más dignidad a la gente que vive ahí. Ahora que dijiste gané a Delgado, ahí siempre la pregunta, ¿quién ganó y quién perdió? A mí no, yo no la voy a contestar y ni me corresponde, pero me gustaría que vos dijeras si te parece que alguien ganó. No, perdón, ayer perdón. Dice Delgado. No, ya sé que no va a decir Delgado, pero lo que pasa siempre es que uno mira, si mirabas ayer un poco de redes sociales, vos veías barra Yamandu fue barra Delgado fue... No es un partido de fútbol. Yo te voy a contestar de esta manera. Yo creo que ayer vi a Yamandu Orsi siendo presidente de la República, liderando los cambios que necesita el país y proponiendo un camino serio, un camino seguro y un camino de transformaciones. Eso es lo que yo vi ayer y por tanto me fui muy contento del debate. ¿Y qué viste de Delgado? Bueno, vi a alguien que critica mucho al Frente Amplio y propone pocos caminos para resolver los problemas de los uruguayos. Por eso no lo vi tan presidencial. Te quejabas, perdón, me queda una más. Te quejabas de las veces que Delgado... No me quejaba, lo marcaba. ¿No? Lo marcabas, que lo marcamos todos, también porque los vimos. Ahora, ¿contaste cuántas veces Orsi hizo alusión al oficialismo? Para compararlo, digo. Casi ninguna hizo. ¿Casi ninguna? Casi ninguna hizo, ¿no? En realidad dijo 3 cosas. Habló de si le devolvían los 2 puntos, por qué dejaron caer Casa de Galicia. Más bien que lo que hizo Orsi hablando del oficialismo fue cuando le hizo algunas preguntas a Delgado, y obviamente que eran naturales, sobre la realidad del país. Pero después, en su discurso, Orsi no hizo referencia al oficialismo. Alejandro Sánchez, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias. Vale, a ustedes. gracias. Muchas gracias. Hacemos...